Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV, en el que la nave de la imaginación nos trae a un muy querido, muy talentoso, muy chingón amigo Augusto Mora, una vez más con nosotros. Ya soy aquí casi de casa. Muchas gracias casi, por la invitación. Eres de la casa. Siempre ando aquí de metiche. Te haces muy bien y te lo agradezco mucho. Gracias, gracias a ti por la invitación. Hoy traes 2 volúmenes nuevos, muy fregones, muy bien hechos. Tú sabes tu trabajo. Tenemos Fundamental Camarena porque esto está hecho a partir de una investigación del profesor y académico de la Universidad de Rice, Chris Scando, muy pues, también es una reata el tipo. Sí. Y traes los apuntes de viaje de tu estadía, de tu residencia en Quebec, con apoyo del FONCA y de una institución canadiense. Sí, del festival, se llama Festival Quebec BD, que es el festival más importante de cómics ahí en esta ciudad, ¿no? Y también acabas de estar en Angoulême. Acabo de estar en Angoulême, sí. Pues mira, a mí me interesaría mucho que platicáramos de Fundamental Camarena, que si bien no es un libro autoral como el otro de Quebec, Apuntes de Viaje, en realidad de Fundamental Camarena yo soy nada más colaborador. Nada más. En realidad el autor de este libro, el investigador y el que estuvo haciendo como la recopilación de los originales ahorita les vamos a platicar de qué va, es Christopher Esperandio. Sí. Él es un profesor de la Universidad de Rice, de Artes. Él tiene un taller de enseñanza del cómic. El CATS. El CATS, que es Comics, Arts, Teaching and Study. Yo me voy aquí. Comic Art Teaching and Study Workshop. El taller de estudio y enseñanza del arte de la historieta. Así es. Y bueno, el arranque de este libro, de cómo lo empezó a generar, fue a partir de que él encontró algunas piezas de la obra de un autor mexicano llamado Julio Camarena. Dibujos originales. Dibujos originales, que se publicaban en unos títulos muy curiosos, unos formatos muy especiales. De bolsillo. Que se llaman micromisterios. Ahí es donde él arranca porque él comenta que es el encuentro con esos originales le permitió a él un poco explicarle a sus alumnos cuál era el proceso de creación de una página de cómic, porque al tener los originales, pues ahí se veían, ya sabes, como las correcciones, los textos que se iban pegando. Pues digo, antes, en esa época, pues no existía el Photoshop, ¿no? Entonces no había control Z, tú sabías, todas las correcciones que se tenían que hacer eran pues con acrílico, blanco, encima, otra vez entintar. Entonces todo eso le permitió a Christopher empezar a explicarle a sus alumnos cómo era el proceso de creación de una página de ese formato de cómic muy en particular, que bueno, seguramente se utiliza en otras partes del mundo, pero aquí en México quizá no se conoce tanto, pero que fue en su momento tirajes muy grandes que permitieron llegar a un público muy, muy grande, ¿no? Y Chris, además de conocedor e investigador del cómic internacional y mexicano en específico, tiene más de una historieta mexicana completa en originales. Sí. Que es lo que permite hacer una edición facsimilar. Sí, exacto. Sí, lo que pasa es que... Muy fregón. Lo que pasa es que mira, él encontró estos originales. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que, sobre todo tú, Martín, que eres estudioso del cómic, sabes que en aquella época, pues los dibujantes no se quedaban con sus originales. Los vendías. Los entregaban a los editores y los editores se los quedaban y de pronto estaban en las bodegas y luego ya no sabía nadie quién se quedaba con ellas. Christopher las encontró, la verdad es que no sé si aquí en México, en una estadía que hizo en México o en Estados Unidos por medio de internet, pero encontró los originales baratísimos, ¿no? Entonces él dijo, ¿cómo es que están malbaratando esta obra? La voy a comprar, la voy a rescatar y voy a tratar de hacer algo con ese material
que pues podía quedar nada más ahí como una curiosidad, pero él rescata el trabajo de Julio Camarena, estos originales que pudieron haber estado perdidos, Sí. y decide realizar tanto algunas exposiciones en algunos centros culturales, ¿no? Para realizar exhibiciones. Y finalmente este libro, donde la historia de este libro también es un poco triste, porque él de pronto se sentía muy culpable por el hecho de que tenía los originales, los pudo exhibir en algunos recintos, en algunas ciudades, como te comenté, pero en algún momento estos originales fueron robados. Sí. O sea, le rompieron tal cual el vidrio de su coche, se los robaron. Chale. Entonces, afortunadamente, él tenía algunos archivos digitales escaneados en buena resolución de estos originales, y lo que dijo fue pedir un apoyo a la Universidad de Rice y entonces generar un libro para que pues, bueno, se conservara ese material y que no se perdiera como en el anonimato, porque inclusive después dijo, bueno, a lo mejor después puede encontrar esos cómics que se robaron, a lo mejor los van a estar vendiendo en eBay Sí. o algo así. Pero pues no, ya, o sea, la persona que se los robó, yo creo que no sabía ni qué era y pues se perdieron, ¿no? Y Chris entra en contacto contigo, y tú, que además de ser narrador, eres fundamentalmente o trabajas también como un periodista gráfico, te vas a entrevistar a Julio Camarena. Sí, bueno, mira, yo me considero autor de cómics, ¿no? Lo que yo hago es hacer documentación para hacer mis cómics. Creo que todos los autores hacemos o deberíamos hacer documentación, pero de pronto a mí me llega el interés por tratar de investigar y platicar con la gente para hacer una historieta, un cómic, ¿no? En ese sentido, Christopher me contacta en algún momento, conoce mi trabajo, que es justamente como esta cuestión de investigar y de tratar de buscar el hilo de ciertas cosas. Y me dice, A saber, Grito de Victoria, incluso El Encuentro en la Tormenta, tiene un trabajo de investigación y periodismo detrás. Sí. Digo, tus trabajos anteriores. Sí, exacto. Sí, como justamente fue lo que vio Christopher y dijo, bueno, a lo mejor él me puede ayudar en esta parte de tratar de encontrar de dónde vienen estos originales, ¿no? De dónde vienen estos cómics, de qué tratan, y quiénes son sus creadores, ¿no? Entonces, me contacta, me pide si puedo yo a su vez encontrar a Julio Camarena, ¿no? Yo ni siquiera sabía dónde estaba Julio Camarena. Sí. De pronto empecé a platicar con mucha gente, con expertos, estudiosos del cómic, con gente relacionada al mundo de la historieta, sobre todo de aquella época de los años 60, 70. Inclusive platiqué contigo, tú me diste algunas pistas de dónde pudiera encontrarlo. A final de cuentas, el que me da la pista quizá más lógica y que yo no lo había concebido así fue José Luis Durán, dibujante del Hombre Araña en los años 60, pero la versión mexicana, digamos, en la prensa. Y yo platiqué con él y me dice, oye, y creo que tiene una cuenta en Facebook, ¿por qué no lo buscas ahí? Y yo así, no se me había ocurrido, porque dije, bueno, a lo mejor no tiene cuenta de Facebook, a lo mejor hay muchos Julios Camarena y de repente... Pero él fue como que él me dio ese, porque me dijo, por ahí lo debo de tener, ¿no? Pero no sé exacto, nadie sabía de dónde estaba Julio Camarena. Entonces, lo empiezo a buscar, lo encuentro, lo contacto y bueno, cuando le empiezo a platicar de todo lo que se está haciendo en torno al trabajo que hizo en estos títulos de Micromisterio y Microleyenda, voy a su casa a entrevistarlo, a platicar con él, y él me empieza a narrar todo, pues desde su vida, ¿no? Desde cómo empezó haciendo cómics, pero también muy en particular sobre estos ejemplares. Entonces, lo que es el libro de Fundamental Camarena es un libro, es una biografía dedicada a este artista, a Julio Camarena, pero también es una visión de estos títulos, ¿no? Más o menos da una idea de cómo era la creación de historietas y la vida de los historietistas en esa época de los años 60 y 70, cómo era su trabajo, y también
da un panorama pues, de esa herencia que nos dejaron esos autores, ¿no? Y la destrucción de la industria de la historieta mexicana. Y bueno, mencionar también dos cosas importantes, ¿no? Una es, hay un cameo tuyo en un cómic que hice por ahí periodístico de ti, y la otra, pues que tú fuiste el traductor, porque, bueno, cabe mencionar que es un libro bilingüe, es un libro que está en español y en inglés, porque se pretende llegar a públicos tanto angloparlantes como hispanoparlantes. Pero vienen con los diálogos en inglés para que la gente que habla inglés pueda entenderlo. Así es, así es. Y traes también apuntes de viaje. Esto se puede encontrar en Amazon. Sí, me parece que sí. Ahorita está en preventa. Sí. Creo que sale físico en masa para abril, si no estoy equivocado. Mira, no tengo muy bien ese dato, pero si se meten en Amazon ya está a la vista. Ya está a la venta. Así como Fundamental Camarena y pueden encontrarlo. Sí. Y traes apuntes de viajes que lo vas a presentar en la Feria de Minería el día 23. Sí. Domingo 23. Domingo 23 es a las 2 de la tarde. Es en el Auditorio Filomeno Mata, no me recuerdo. De todos modos va a aparecer ahí en el programa y en mis redes sociales obviamente lo voy a estar anunciando, pero lo voy a presentar en la Feria de Minería. ¿Quién te presenta? Me va a presentar Uriel Pérez, que es un autor que acaba de sacar justamente una novela gráfica sobre Chava Flores, ¿no? Es un amigo mío desde hace muchísimos años y lo vamos a estar presentando ahí en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Muy bueno. No, y es que está muy fregón porque esta es una estadía que tú realizaste con apoyo del FONCA, con esta institución... Es Quebec BD. Ajá. Sí, es un poco las anécdotas. Que es Banda Cine, historieta. Banda Cine, ajá, sí. Estuviste en Angoulême, que es el festival de la historieta más serio, al menos, de todo el mundo, en Francia. Sí, pues de hecho estuvimos, Christopher iba a andar allá, iba a presentar el libro Fundamental Camarena junto con otro documental de un artista tejano que escribía sobre el álamo, que bueno, ese es otro tema muy interesante también, pero íbamos a hablar un poco íbamos a aprovechar el espacio para hablar de Fundamental Camarena. Me dice, ¿cómo ves? ¿Me alcanzas? Y lo presentamos allá, le digo, pues vamos, ¿no? De todos modos iba a andar por allá. Entonces, esa fue la cosa que estuve haciendo ahí en Angoulême. La situación del historietista francés, que estuvieron con protestas mientras estaba el festival. Pues es que mira, hay un descontento de la sociedad francesa en muchos rubros, no nada más en la cuestión del cómic. Cuando yo llegué había una huelga de transportistas, hubo enfrentamientos de bomberos con los granaderos, pero en particular en Angoulême hubo un paro, le llamaban a ellos colgar el lápiz, que era como hacer un paro, en protesta de que están ganando muy poco los historietistas con su trabajo. Lo que está sucediendo es que ellos, bueno, tú lo sabes, para hacer una novela gráfica, una historieta de largo aliento, muchas veces un álbum ilustrado te requiere un año de trabajo o 2 años de trabajo, y en ese año de trabajo, 2 años de trabajo, a ellos les están pagando muy poco, ¿no? Un porcentaje muy menor de lo que realmente lo que son las ganancias para, digamos, para el editor, ¿no? Para las editoriales. No tengo exactamente la cantidad, pero hay autores que dicen que les llegan a pagar 4,000 euros o 5,000 euros por un libro que han hecho durante 2 años. Entonces imagínate, ¿no? O sea, vivir con eso durante un año, durante 2 años, pues es terrible, ¿no? Entonces ellos quisieron aprovechar el festival, que es uno de los festivales más importantes en Europa, justamente para pronunciarse y pues exigir que tener mejores sueldos, ¿no? Y mejores, pues a final de cuentas una mejor calidad de trabajo, ¿no? Y de pago. Y digo, antes di que en Europa en general y en Francia en específico hay una industria de historieta. Aquí en México la historieta se hace con puros héroes como tú, independientes. Es que es muy chistoso, pero aquí de pronto en México sería como un poco impensable o raro decir, bueno, hay un paro de historietistas, ¿no? Porque pues ni siquiera hay como una industria donde nosotros
podamos como decir, bueno, vamos a exigir a esta industria que nos pague mejor porque no la hay, o sea, porque todos los esfuerzos. Entonces, de pronto a mí me parecía muy curioso. Yo llegué el primer día del festival, aunque no llegué a la inauguración, donde fue el presidente Macron a inaugurar y lo abuchearon. A fuerza. Prefirió mejor ya no presentarlo o ya no inaugurar el festival porque la gente estaba muy enojada, ¿no? Sí. Pero sí me tocaron ver como varias manifestaciones ahí durante todo el festival, ¿no? Hubo un momento del festival en que la mayoría de los autores que estaban participando estaban ausentes y los únicos que estaban eran, por ejemplo, autores internacionales, ¿no? Pero autores franceses hicieron ese paro y dejaron sus actividades que tenían que hacer justamente en protesta por esta precariedad en los pagos. No, pues esperemos que la industria y el medio de la historieta en general de todo el mundo tenga su reconocimiento, porque de todas maneras la historieta es entretenimiento, es divulgación, es conocimiento, es contacto. Chinga. Pues sí. Es lo más chingón que existe. Pues sí. Yo siento que tenemos que seguir, aquí en México las condiciones son completamente diferentes, tenemos otro tipo pues se le puede llamar, a mí me parece que es como un movimiento cultural, más que una industria, y tenemos que seguir produciendo y tenemos que seguir picando piedra, ¿no? Pues seguiremos trabajando, seguiremos haciendo cómic y te vamos a ver el 23 de febrero por favor, en Minería. Sí, ahí estén pendientes de mis redes sociales. Estoy muy activo en Instagram y en Twitter, y ahí voy a estar anunciando exactamente el salón donde va a ser. Muy bueno. La presentación. Y amigos, sigan con nosotros en Rompimiento TV, en Santos Comics, que es el programa que le da lustre a los ilustres narradores gráficos mexicanos.